Muy buen día amigos, vamos a continuar con esta cuarta sesión del curso, ya con aplicación explícita de toda la teoría que hemos ido viendo en las tres primeras sesiones. Este es un primer taller, el cual corresponde eh, única y exclusivamente al uso del programa ETABS, ya que hasta esta sesión nada más vamos a hacer todo lo referente a la aplicación con el programa ETABS, ya que posteriormente, como se les ha ido hablando desde un inicio, vamos a realizar el resto de cálculos de manera manual, ya que ETABS no me diseña lo que es albañilería confinada, pero sí me diseña albañilería armada. Eh, este primer video se va a dividir en varias partes, debido a que es un poco extenso desarrollar esta parte del temario. Lo primero que vamos a hacer entonces en este primer taller es modelar el proyecto de edificación que ya hemos visto, que ya se les mostró en la sesión anterior, cuya descripción del proyecto también ya hemos cubierto. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es dibujar nada más en esta primera parte de este taller. Vamos a limitarnos solamente a dibujar el proyecto que tenemos, que se les ha entregado también en formato AutoCAD, para luego realizar lo que es el metrado de cargas. Vamos a asignar sus cargas y vamos a verificar si es que con la configuración inicial propuesta de la arquitectura que se tiene, eh, verificar si es que la construcción tiene una buena estructuración o no. Ahí es donde nosotros vamos a chequear, para que luego, en base a la concepción de diafragma rígido que nosotros hemos visto, vayamos teniendo una mejor estructuración de la construcción, para que luego al final, una vez que ya tenemos todo ya, ya nuestro proyecto está bien estructurado y también tenemos ya bien en claro lo que es un diafragma rígido, cómo se distribuyen las cargas, recién procedamos con la primera parte de lo correspondiente ya al diseño. Ahí vamos a verificar los espesores de los muros, y esa verificación de los espesores de los muros también obedece a que nosotros también debemos verificar las densidades de los muros. Esa sería una primera eh, parte en cuanto a diseño de los muros se refiere, ya que posteriormente debemos, con la aplicación ya de la norma E070 de albañilería, vamos a ir dándole los espesores finales a, a nuestro proyecto en cuanto a muros se refiere. Entonces empezamos. Primeramente vamos a abrir el archivo de arquitectura que se les ha entregado, para nosotros, en base a la continuidad que tenemos de los muros en cuanto a distribución en planta, empecemos nosotros a establecer los ejes estructurales con los que vamos a trabajar. Entonces, obviamente ya creo que se sobreentiende de que vamos a tener un eje de esta manera y otro eje que venga de esta manera. De manera horizontal, aunque en este caso sería inclinado, con una cierta inclinación, vamos a tener otro eje de esta forma. Voy a tener otro eje aquí. Voy a tener, eh, digamos, otro eje por aquí. Un eje que va a tener va a ir distribuido de esta manera, va a ir ubicado de esta forma. Otro eje aquí. Esto es teniendo en cuenta que también, bajo la recomendación que se les ha indicado también anteriormente, teniendo en cuenta de que los muros son continuos desde su base, para ser considerados también como muros portantes, ya que esa es la característica principal que debe tener un muro portante de albañilería. Entonces aquí también tendría otro eje más. Entonces, de manera horizontal yo tendría un primer eje,
aquí se me está olvidando, aquí yo tengo eh, una columna. Aquí tengo una columna. Aquí este también constituiría otro eje. Entonces aquí tendría yo un eje número 02. Este sería un eje número 03. Aquí yo tendría un eje número 04. Perdón, un número 4. Un eje número 5. Y finalmente un eje número 6. Si ustedes esta configuración inicial de ejes que tenemos la reproducen en la planta típica de los pisos superiores, vamos a ver que tenemos exactamente la misma configuración, teniendo en cuenta nuevamente, como les repito, que los muros portantes deben ir desde el primer nivel, desde la base. De manera vertical tengo entonces los dos perimetrales, y también tendría, teniendo en cuenta que también aquí tengo esa columna, una columna circular, yo tendría otro eje que viene de esta manera, y teniendo en cuenta estos muros también yo podría trazar otro eje, y aquí yo tendría eh, un cambio de dirección y terminaría mi eje de esta forma, y esos serían mis ejes principales para trabajar de manera inicial. Aquí vemos nosotros otro muro, pero ese lo vamos a tratar como un eje secundario, o en su defecto para cuestiones de construcción del modelo, o cuestiones de dibujo en el programa. Nada más nos vamos a apoyar de ejes referenciales para poder hacer el dibujo de este muro, pero por el momento, para cuestiones estructurales, vamos a indicar de que este, por ejemplo, es mi eje A, este es mi eje B, este es mi eje C, y este sería mi eje D. Nuevamente, si pasamos toda esta configuración de ejes que acabamos de hacer a la planta típica de los niveles superiores, vamos a tener exactamente lo mismo. A manera de completar, digamos, el eje 3, nosotros acabamos de enmarcar que tenemos hasta aquí, pero aquí nosotros tenemos otro muro más. Entonces podríamos hacer lo siguiente: podríamos hacer que el eje venga, que cambie de dirección y que termine de esta manera, y así es como completaríamos nosotros la configuración principal de los ejes estructurales con los que nosotros, o en los que nosotros nos vamos a basar para la construcción y el dibujo del modelo ya en el programa Tabs. Entonces vamos a trabajar específicamente con esto. Hecha esta aclaración, hecha esta primera introducción, bueno, voy a borrar. Nosotros lo que acabamos de hacer en pantalla debemos reproducirlo en, en un archivo aparte en AutoCAD. Entonces les voy a indicar a continuación el procedimiento que yo realicé. En función a la arquitectura que yo tenía, lo que hice fue seleccionar todas las líneas de mis muros, y nada más procedí a copiar. Le di un control C, y en un archivo aparte nada más pegué esos muros, y lo que hice fue empezar a estructurar mi, mi trabajo, y entiéndase por estructuración al primer paso que hemos realizado. Entonces la estructuración como primer paso debe constituir la ubicación fija de nuestros ejes, de tal manera que me ayuden a construir mi modelo matemático. Eso es el primer paso que hemos realizado. Luego de ello, bueno, obviamente ya pues le cambié el grosor de la línea, de la línea de los muros y sus colores, para tener una mejor
eh, representación. Y como estamos hablando de mejor representación, aquí ustedes podrán visualizar unas líneas discontinuas, las cuales me representan la ubicación de las viguetas de la losa aligerada, ya que en nuestro medio se suele construir gran parte de las edificaciones destinadas para vivienda de esta manera, teniendo en cuenta construcciones de losas nervadas o aligeradas. Entonces, una vez que ya tenemos ubicados nuestros ejes principales, también ya tenemos en cuenta de que la longitud mínima de los muros para ser considerado un muro portante que debe ser analizado y diseñado como un muro de albañilería debe tener como mínimo esta longitud de 1,20. Es que tenemos nosotros esta estructuración que una vez que tenemos ya ubicados los muros, estos deben ir unidos, deben ir acoplados mediante estas vigas, con el objetivo de tratar de cumplir con el comportamiento de diafragma rígido, ya que las vigas van a cumplir la función de transferir la carga que lleva, por ejemplo, este muro, transferirla de manera horizontal a este muro, a este otro muro, y de manera continua. Es por eso que debemos tratar de lograr siempre de que no tengamos discontinuidades. Por ejemplo, en este eje 5 yo tengo este muro, y para darle continuidad lo he unido mediante una viga de acople a este otro muro lateral que tengo aquí, y para darle continuidad de manera horizontal, ya que ese va a ser mi eje principal de análisis, el eje global X, yo estoy uniendo mediante otra viga de acople que de tal manera que tenga yo una transferencia horizontal de todas las fuerzas que cargue o que yo tenga en este eje estructural. Aquí obviamente tengo yo una columna que, a proposición de la arquitectura, de manera inicial, vamos a ver más adelante que para cumplir con el criterio de estructuración, esta forma inicial de columna se va a cambiar, y tengo aquí otra viga de acople para continuar con la transferencia horizontal de cargas. Y aquí yo tengo obviamente el muro, y nuevamente, para no discontinuar el, el diafragma, es que se ha colocado otra viga también de acople, y obviamente también para poder apoyar la losa de esta manera. Entonces, como ven ustedes, tenemos varios aspectos que nosotros debemos darnos cuenta y debemos tratar de cumplir en lo posible. Aquí ustedes, eh, yo tengo que esta columna circular yo la he movido de tal manera que yo tenga una distribución de carga más o menos equitativa, ya que inicialmente yo tenía esta columna aquí, pero eso me iba a provocar de alguna manera una cierta irregularidad, ya que aquí iba a tener concentraciones de rigideces, y también iba a ocasionar de que yo iba a tener un paño aquí bastante largo, ocasionándome de que a nivel de predimensionamiento yo obtenga un espesor mucho mayor debido a esta longitud máxima del paño. Entonces, para evitarme esos problemas, y también para tener nuevamente una mejor distribución de la carga horizontal eh, en cuanto a diafragma rígido se refiere, para tener una mejor transferencia de cargas hacia los elementos de manera equitativa posible, es que se ha optado por mover esa columna de tal manera que también mi eje estructural también se movilice, y yo tenga una mejor distribución equitativa de las cargas que va a soportar, de las cargas verticales que va a soportar este paño, y por ende también este pórtico.
Entonces bajo ese fundamento es que se ha movido ese eje. Obviamente también aquí en la arquitectura se va a tener que mover esta columna. Se la movió 85 centímetros de manera vertical hacia arriba. Otro detalle más que se tiene aquí es que yo, al momento de ubicar o al momento de estructurar esta parte, al momento de estructurar toda esta parte de la construcción, tuve en cuenta lo siguiente. Yo me aseguré de que los pórticos sean específicamente pórticos como su propio nombre lo dice. Esto es de que yo cuando haga llegar mis elementos, estos sean de manera transversal al 100%. O sea, de que yo desde este punto, desde esta columna, yo lo que hice fue ubicar una viga de tal manera que llegue perpendicular a este eje. Y también hice lo mismo hacia el otro lado. La hice de tal manera que esta viga también sea perpendicular a este eje. De esta manera nosotros tendríamos una correcta o una distribución de cargas y esfuerzos de manera mucho mejor que haciéndolo, digamos, continuo, ya que esto también de alguna manera en esta parte me va a generar concentraciones de esfuerzos para este pedazo de muro. Entonces, para tener una distribución de carga y de esfuerzos de la mejor manera posible es que hemos hecho esta configuración inicial de la estructuración, ya que como tenemos que la viga se va a apoyar acá, aquí obviamente vamos a tener nosotros una columna y esta columna me va a generar, aquí obviamente voy a tener otra columna, me va a generar este paño de muro, y este paño de muro debe ser lo más debe tratar de lograrse que tengan el mismo tamaño para tratar de lograr una distribución de cargas entre los paños de los muros de lo más equitativo posible y no tener de repente que un paño se esfuerce más que el otro, para no tener que diseñar eh, los confinamientos uno con mayor refuerzo que el otro. Eso lo vamos a ver ya más adelante a partir de la siguiente sesión. Entonces, esa fue la característica principal bajo la cual se hizo esta parte de la estructuración. Como ya hemos visto anteriormente, estas vigas van a ser vigas de acople, ya que van a tener la función de transferir las cargas entre un muro y el otro, de tal manera que cumplamos con la disposición del cumplimiento del comportamiento de diafragma rígido. Y su diseño, obviamente, como se aclaró también en la sesión anterior, se va a diseñar como un elemento llamado viga de acople. A diferencia de aquí, de esta parte, yo aquí tengo una columna, tengo otra columna y tengo una viga. Este va a ser un pórtico. Aquí también tengo otra columna circular. Aquí voy a tener otro pórtico. Aquí tengo una columna. Aquí obviamente voy a tener la columna de confinamiento para el muro. Y voy a tener un pórtico aquí pequeño y otro pórtico. O sea, todo el eje 1 va a ser un pórtico. El eje 2 también va a ser otro pórtico, ya que voy a tener columna aquí y tengo la viga, va a ser un pórtico. Aquí voy a tener otra columna y tengo la viga, también va a ser un pórtico. Entonces el eje 2 también va a ser analizado y diseñado como un pórtico. En el eje B yo tengo viga y columna y también viga y columna. También esta parte va a ser diseñado como un pórtico especial resistente a momento, Special Moment Frame. Entonces esa es la configuración inicial que nosotros tenemos de acuerdo con una propuesta arquitectónica. Si ustedes revisan, tenemos que un inicio
tengo yo aquí una columna que va de esta manera, pero como no conocemos qué tamaño va a tener el confinamiento para este muro, es que yo solamente he colocado la columna de esta manera y he obviado esta parte, ya que en un inicio no conocemos el tamaño que va a tener el confinamiento para este muro. Aquí también a diferencia de la estructuración que tenemos, por ejemplo, mi eje 4 tiene esta forma, viene de esta forma y se quiebra así como se les está indicando. Entonces, a diferencia de esta arquitectura, esta columna ya no va a ir aquí, sino la vamos a ubicar por aquí. Veamos qué otros cambios tenemos. Me parece que eso es todo. Aquí también tenemos que este elemento va a ser un elemento columna. Aquí sí hemos coincidido para tener la continuidad, ya que aquí tendría yo una viga. Y básicamente eso sería todo lo que habría que considerar hasta el momento. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros la disposición de los ejes ya de manera fija, de esta forma, es que yo realicé lo siguiente: seleccioné los muros, seleccioné todos los muros y los movilicé aparte, de tal manera de tenerlos así. Y los empecé a enumerar, teniendo en cuenta de que mi eje X va a ser esta línea horizontal y el eje Y va a ser una línea vertical a este eje X, de tal manera de que tengamos un ángulo de 90 grados. Entonces mi eje principal X va a ser horizontal y mi eje principal Y de análisis va a ser este vertical. Y comencé a enumerarlos. Tengo el muro 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X y 8X. Y de manera vertical también hice lo mismo. Consideré todo este muro como 1Y. Aquí tengo el muro 2Y, 3Y, el 4Y, 5 y 6Y, 7Y, 8Y, 9Y y 10Y. Hemos hecho todo esto porque el primer paso para empezar a estructurar de acuerdo con la norma, lo primero que debemos empezar para tener una estructuración correcta de la construcción, es empezar a verificar la cantidad de muros necesarios para cumplir con la expresión que ya hemos indicado. Bueno, esto lo encontramos aquí en la norma para cumplir con esta ecuación. Ya que necesitamos las longitudes y sus espesores. Entonces, inicialmente, de acuerdo con los tamaños de unidades de albañilería que se producen aquí en el Perú, nosotros tenemos construcciones con muros de 15 centímetros, considerando los espesores, o perdón, considerando ya el acabado, los tarrajeos, pero estructuralmente, como se les indicó ya anteriormente, el espesor
con el que vamos a trabajar ya correspondería a trabajar con un espesor mismo de 13 centímetros. A ver, vamos a abrir aquí, por ejemplo. Yo tengo que con todo tarrajeo, con todo acabados, llego a un espesor de muro de 15 centímetros, pero si yo mido solamente la parte resistente, la parte que va a resistir en sí las cargas, solamente sería este valor de 13 centímetros, ya que el acabado no tiene ninguna función estructural. Por eso es que no se la considera para el análisis mismo del muro, ni tampoco para el diseño. Más si se lo considera para el cálculo de los pesos, pero no para el diseño mismo del muro. Entonces, nuevamente, bajo esa aclaración es que tengo yo el dibujo inicial de los muros, en este caso nada más para cuestiones de dibujo. He dibujado todos mis muros de manera ya con acabado arquitectónico de 15 centímetros, pero sabemos que es de 13 centímetros. Y entonces, una vez conocido ello, nos vamos a revisar, nos vamos al archivo de análisis y diseño de muros. Y de acuerdo con la memoria que tenemos, el número de pisos a considerar es un número de 4 pisos. Los factores de zona ya hemos visto. Yo estoy asumiendo que voy a construir este proyecto en la ciudad de Cajamarca. Tengo una zona sísmica asignada del 35% de la aceleración de la gravedad. El uso es de vivienda y el suelo es de tipo intermedio, tipo S3, o perdón, tipo S2. Tiene un valor de S de 1.15, vamos a verlo. Suelo intermedio para zona sísmica 3. El área típica de la construcción, considerando todas las aberturas internas que tenga, es de 127.256 metros cuadrados. Y aquí tenemos otros datos de acuerdo con que ya han sido calculados y sustentados en la clase anterior. Bueno, en la sesión número 02. Y en un inicio entonces, de manera preliminar, tenemos de que todos los muros van a ser construidos con aparejo de soga. Por lo tanto, el espesor estructural efectivo con el que vamos a empezar a calcular sería de 13 centímetros. Esto teniendo en cuenta también de que primeramente debemos dimensionar el espesor del muro. Bajo esta condición que también ya hemos visto en las sesiones anteriores. Hemos obtenido nosotros un espesor de 13.15, pero hemos trabajado con el inmediato inferior, que es de 13 centímetros, que es el espesor efectivo. Entonces todo eso hemos colocado y nuevamente para el caso de los muros inclinados lo hemos descompuesto en sus distancias que tienen que ver con las orientaciones de los ejes globales.
de esta manera, y esos valores son los que se han colocado. Entonces debemos cumplir esta expresión, y como estamos viendo, para los muros en la dirección X no estamos cumpliendo con esa disposición, ya que 0.025 es menor que 0.028. Entonces, de manera estratégica debemos nosotros verificar, de acuerdo con la construcción que tenemos, en donde podemos hacer un primer aumento o un primer incremento de los espesores de los muros. Y como se les indicó anteriormente, como yo tengo aquí varios muros en la dirección X que están ubicados más hacia arriba, eso me va a provocar de que el centro de rigidez en Y, en la dirección del eje global Y, se ubique, digamos, por aquí, debido a la presencia también de estos muros. Entonces, un poco para tratar de movilizar este centro de rigidez hacia abajo, de tal manera que yo tenga mi centro de rigidez ubicado más o menos en el centro geométrico de toda la construcción, es que entonces yo opto por hacer un incremento de espesor a estos muros que van, que se le puede decir que serían extremos, ya que más aquí abajo ya no tengo más muros. Entonces con esto yo estaría logrando de que mi centro de rigideces en la dirección Y se movilice un poco más hacia abajo y trate de equilibrar esa irregularidad extrema de la cual me restringe que no debo tener ninguna construcción para la zona sísmica asignada, la zona sísmica 3, tanto la 3 como la 4. Entonces, bajo esa aclaración es de que yo opto por cambiar el espesor de 0.23 al muro 7X. Y como ven, ya con eso ya estaría cumpliendo, pero para tratar de jalar, como les digo, de manera estructural el centro de rigidez es un poco más hacia abajo, es que opté por cambiar el espesor a esos dos muros, y de esta manera ya estaría cumpliendo con la exigencia que me da la norma. Lo mismo también se hizo en la dirección Y, nada más se copiaron los valores de las longitudes y los espesores y se procedió a verificar, y para la dirección Y, para los muros en la dirección Y, vemos que no necesitamos ningún cambio, ya que estamos cumpliendo con esta expresión. Entonces, en caso de que no cumplamos con ello, también ya hemos visto cómo cambiar los muros de albañilería a muros de concreto armado, transformándolos a espesores de muros de albañilería. Entonces, esa sería de manera preliminar la configuración inicial que nosotros tendríamos, teniendo en cuenta que también aquí tenemos la participación de columnas, de acuerdo con lo que tenemos aquí. Este pedazo de muro no fue incluido debido a que no tiene la longitud de 1,20. Si yo sumo 90 centímetros más 15 centímetros, tendría una distancia de 105 centímetros, que es menor a la longitud mínima que me exige la norma de que debo trabajar con muros de 1,20 de longitud. Aquí también se hizo un cambio en este muro, ya que lo he modificado de tal manera de tener esta distancia mínima de 1,20, porque si yo mido acá, yo mido esta longitud, veo que tengo una longitud de 95 centímetros. Entonces he modificado este muro de tal manera que me tenga al final una distancia de 1,20, o sea, más o menos he tenido que reducir el tamaño de la ventana alta. Esta es una proyección de ventana alta y quedaría de esta manera, quedaría así.
En este muro sí no ha habido ningún cambio, ya que a simple vista se puede ver que tenemos una longitud mayor a 1,20, por lo tanto el tamaño de esta ventana alta no se tuvo que modificar. Aquí sí se tuvo que cambiar. Entonces así es como quedaría eh, estructurado nuestro proyecto de manera preliminar, ya que esto es en su fase inicial, ya que después debemos verificar si es que esa estructuración preliminar que tenemos es consistente con los requisitos que debemos cumplir para evitarnos problemas de irregularidades. Debemos en lo posible tratar de evitar esas irregularidades por los motivos que ya también se les explicó anteriormente en las clases previas. Entonces tengo yo la enumeración de los muros, también enumeré las columnas teniendo en cuenta nada más su forma. Tengo esta columna que de extremo a extremo tengo una distancia de 0.478. Aquí yo tengo una distancia de 0.435, pero voy a trabajar con un promedio de 0.45. Eso más que todo para modelarlo en el programa. Aquí yo tengo una pequeña columna de 0.30 por 0.25, que sería una columna que inicia aquí para este muro curvo, que sería un muro no estructural. Tengo esta columna que, de acuerdo con las elevaciones, la parte frontal sería esta que tengo aquí. Tengo aquí la otra columna que es idéntica a la del otro extremo, la columna 0,3, que también tiene el mismo diámetro que esta columna exterior, y las columnitas pequeñas que van a también ir desde un inicio, desde la base hacia el tope, ya que justamente en esta parte, está el tanque elevado. Bueno, eso sería lo básico. Entonces ya tenemos la ubicación de los muros, la ubicación de las columnas, de tal manera que es fija esta ubicación, y teniendo en cuenta de los ejes estructurales que también ya hemos visto. Entonces, una vez hecho eso, eh, yo hice lo siguiente: seleccioné mis ejes, los seleccioné todos, le di un control C, y en un archivo aparte pegué esa configuración de ejes, y lo guardé en un formato primeramente de DWG, y eso es lo que se tiene por aquí en un archivo llamado ejes. Tengo esto,
y se hizo lo siguiente. A ver, nuevamente voy a generar el otro archivo para poder explicarles mejor. A ver, pegué esto. Si ustedes se fijan, yo tengo esto de acá como una polilínea, como un solo elemento. Entonces, eso nada más me sirvió a mí para poder hacer mi dibujo en AutoCAD de la estructuración. Pero para cuestiones de ya trabajarlo para un posterior modelamiento en ETABS, yo hice lo siguiente. Exploté este objeto y borré estos elementos horizontales. También aquí eliminé, bueno, voy a explotar y eliminé, a ver un momento, voy a trazar primeramente una línea de esta manera y aquí también otra línea hacia este borde. Entonces borré aquí también voy a explotar, explode, también borro esta línea horizontal, aquí también explotamos, borramos esta línea para que no se cruce con esta otra, esta línea también la borramos, de paso voy a seleccionar esta línea, también la explotamos, aquí hay una línea, la borramos, esta línea también la borramos, y procedo a extender hacia esta línea todas estas líneas. Así, de esta manera. Entonces, una vez hecho esto, a ver, me parece que aquí también tengo una línea vertical. La borro y extiendo la línea misma del eje de esta manera. Entonces, una vez hecho esto, selecciono todo. Bueno, aquí veo que tengo otra polilínea, también la vamos a descomponer. Vamos a seleccionar todas las líneas y nos vamos a ocupar de que no tengamos ninguna polilínea. Vamos a activar la ventana de propiedades y nos debemos fijar en que solamente tengamos líneas seleccionadas. Tengo entonces aquí, por ejemplo, 19 líneas seleccionadas. Una vez hecho esto, voy a dibujar una línea cuyo origen de la línea sea en la coordenada 0. A ver, me parece que aquí también tengo esta otra línea. Selecciono todo mi proyecto y me dirijo aquí a esta intersección y lo ubico aquí. Una vez hecho esto, yo lo que hago es grabar, lo grabo y tengo entonces este proyecto. Como pueden ver ustedes, es exactamente el mismo. Acabamos de generar lo mismo que hemos hecho. Y una vez hecho esto, lo que hago es guardar este archivo en formato DWG, o perdón, DXF, formato que ya lo tengo también aquí.
aquí lo tenemos en formato de DXF para poder exportarlo al programa ETABS, ya que en este caso, como tenemos que nuestros ejes, o más que todo el perímetro de la construcción, no es no es el ideal que nosotros quisiéramos tener, de que tengamos que todo es horizontal y vertical, sino que tiene cierta inclinación, cierto ángulo de orientación. Es que entonces, para facilitarnos el trabajo de la construcción de los ejes, es que se ha optado por hacer esto primero en AutoCAD, y ahora el objetivo de colocar la intersección de estos dos ejes eh, aquí en el origen de AutoCAD es que de cuando yo hago la exportación eh, de AutoCAD, o yo estando ya aquí en el programa ETABS, cuando yo traigo esos ejes al programa ETABS lo que va a hacer es, del archivo que yo tengo, me va a leer los datos en qué coordenadas se encuentran dibujadas eh, las líneas de los ejes. O sea que me va a leer, digamos, por ejemplo, eh, para este eje, por ejemplo, me va a leer este punto y este punto, y esos dos puntos me los va a leer referenciándose de este origen de coordenadas que yo tengo. Y como va a ser eso, entonces al traerme ETABS de este AutoCAD, al llevarlo al ETABS, obviamente entonces que ETABS lo va a hacer de la misma, exactamente de la misma manera como yo lo tuviera aquí en AutoCAD. Y para no tener inconvenientes en cuanto al centro de rigidez, el cálculo del centro de rigidez y el centro de masas, de tal manera de que mi origen de coordenadas yo lo quiero ubicar aquí, es que yo hice entonces ese pequeño artificio de colocar mi dibujo de esta manera, para que cuando me traiga tabs para yo empezar a dibujar, también tenga la misma configuración, ya que cuando calculemos o cuando veamos el cálculo del centro de rigideces, ETABS me va a hacer la lectura respecto de este centro, este origen de coordenadas. Entonces debemos tener en cuenta todo ello en cuanto al funcionamiento del programa se refiere. Entonces sabemos cómo trabaja ETABS, y es por eso que también se ha optado por tener este tipo de trabajo. Entonces, una vez hecho eso, a ver, voy a cerrar este archivo, también cierro este otro, lo primero entonces que vamos a hacer es empezar a traer ese sistema de coordenadas. Pero antes de continuar, en la clase anterior se me olvidó indicarles sobre la memoria de cálculo. En cuanto a la memoria de cálculo, aquí nosotros tenemos todo lo básico que debemos incluir nosotros en un documento de memoria de cálculo. Tenemos todos estos ítems que son necesarios, que deben ir. Lo primero que debe ir entonces según la memoria de cálculo está en ese orden. Es una descripción general y detallada del proyecto que estuvimos viendo también en la clase anterior. Luego debemos hacer una descripción de la estructura. Esto es en cuanto a lo que es el sistema estructural, su estructuración, cómo es que se estructuró, y todo eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Para luego de ello especificar las cargas que vamos a ingresar o que vamos a considerar tanto para el análisis como para el diseño, para que luego de ello veamos también las características de los materiales, esto es tanto sus propiedades físicas, mecánicas, para nosotros, ya que esos son datos necesarios al momento de trabajar. Nosotros en este caso vamos a utilizar el software ETABS, software de CSI. Luego de ellos debemos tener un sustento realizado sobre el diseño. Esto es que no solamente nos debemos limitar a lo que el programa nos da, sino que nosotros debemos ser capaces de realizar pequeñas comprobaciones
en cuanto a lo que es a lo que es diseño se refiere. Esto sí es bastante importante a considerar, salvo pues que ya se tenga un dominio bastante completo del programa y, y bueno, pues ya en este caso ya no habría mucha falta hacer una pequeña comprobación, pero para efectos de presentación de memoria de cálculo sí es necesario, de tal manera de que nosotros podamos demostrar que lo que el programa está calculando también es consistente con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros haríamos de manera manual. La memoria de cálculo también debe contener lo que son gráficos y esquemas, de tal manera que a quien evalúe, al evaluador, eh, le facilite la lectura, la comprensión y una mejor bueno, comprensión de lo que uno ha hecho, de lo que se está presentando. Entonces todo esto es lo básico que debemos nosotros considerar para en una memoria de cálculo. Aquí nosotros tenemos un diagrama de flujo que corresponde a la actividad del diseño estructural. En un inicio nosotros debemos definir la estructura, esto es que debemos tener ya nosotros el proyecto estructurado, así como por ejemplo en el AutoCAD, así como por ejemplo aquí. A esto nosotros ya le llamamos estructuración. Aquí nosotros definimos también lo que es el sistema que nosotros con el que nosotros vamos a trabajar, como por ejemplo el que tenemos aquí, en el que es este curso, es un sistema en albañilería confinada, basado en muros nada más y combinaciones de repente con pórticos, que es el caso que también estamos viendo aquí. Una vez que ya tenemos todo definido, procedemos a modelarlo, en este caso usando software, que sería el programa ETAPS para este propósito. Y luego también debemos tener definidas las cargas que nosotros vamos a utilizar, consistente con lo que también tenemos en la memoria de cálculo. Esto también es consistente con los dos primeros ítems. Una vez que tenemos también ya definidas los tipos de carga, esto va a estar obviamente de acuerdo al uso que le vamos a dar a los ambientes. Procedemos a trabajar con el programa ETAPS. Definimos también lo que es las losas de piso, los niveles y el tipo de sistema que con el que nosotros vamos a trabajar. Si es que de repente optamos por trabajar, digamos, con una losa aligerada en dos direcciones o con losas llenas. Aquí nosotros también definimos esto. Para luego, una vez que ya conocemos toda la concepción del edificio, procedemos a calcular el peso sísmico efectivo. Esto dependiendo de la normativa con la que nosotros estamos calculando. En este caso nosotros estamos trabajando con nuestra E030 de diseño sismo resistente. Ahí nosotros vamos a encontrar la metodología que la E030 nos sugiere para nosotros determinar el peso sísmico efectivo. Nuevamente les repito que una cosa es el peso sísmico y una cosa es el análisis sísmico y otra cosa es el análisis estructural. En el análisis sísmico nosotros consideramos un cierto porcentaje de la carga viva, y en el análisis estructural consideramos toda la carga viva. Esto es porque en cuanto al análisis sísmico, porque en un evento sísmico no podemos garantizar de que todos los ambientes se encuentran cargados al 100%. Entonces es por eso que la norma solamente nos permite o nos sugiere utilizar un porcentaje de esa carga viva. Ese es el propósito por el cual nos da solamente porcentajes a utilizar. Por ejemplo, para el caso de las construcciones destinadas a viviendas, la carga viva que nosotros asignamos, por ejemplo 200 kilogramos por metro cuadrado,
nos sugiere la norma que debemos trabajar con un 25% nada más, o sea, realizando este producto 0.25 por 200, o en todo caso dividiendo 200 entre 4, que sería, nos daría un resultado de 50 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la metodología que se utiliza para determinar el peso sísmico efectivo y poder calcular, obviamente, la carga sísmica. Y en cuanto al análisis estructural, ese sí se realiza aplicando todas las cargas al 100%. Una vez entonces determinadas las cargas laterales, se procede a verificar primeramente la rigidez lateral de la edificación. Esto es teniendo en cuenta también nuestra normativa, y de acuerdo con ello nosotros vamos a ver si es que necesitamos o no incrementar las dimensiones de los elementos que preliminarmente hemos tenido nosotros dimensionados. De no cumplir entonces con la disposición de rigidez de la construcción, es que si es que no cumplimos con esto, nosotros debemos cambiar las secciones, y cambiadas las secciones volvemos nuevamente a realizar todo esto que se les está indicando. Y una vez que cumplimos con esto, ya procedemos ya con el diseño de cada uno de los elementos, para luego todo esto traducirlo a lo que son planos y posteriormente realizar la construcción. Entonces este es el diagrama de flujo visto desde una manera generalizada, ya que entre paso y paso todavía hay más cosas que ver, pero esto es al menos lo que debemos tener en cuenta nosotros para cualquier proyecto, no solamente que es de edificación, sino cualquier otro. Ahora sí vamos a trabajar ya con el programa. Entonces vamos a iniciar un nuevo modelo. Voy a dirigirme al menú File, New Model. Voy a seleccionar la tercera opción. Elijo el sistema de unidades métrico MKS. El resto se queda tal y como está. OK. Como nosotros vamos a hacer el proceso de importación del sistema de ejes, en este caso no me va a interesar mucho lo que es esta configuración del sistema de ejes, pero lo que sí me va a interesar es especificarle a ETABS el número de pisos con el que yo voy a trabajar. Entonces, para esto yo me dirijo aquí al plano de cortes y elevaciones. Nuevamente les recuerdo de que yo debo incorporar un piso más. Entonces yo tendría un nivel, 2 niveles, 3 niveles y 4 niveles. Esto solamente hasta la azotea, pero debemos incorporar un nivel adicional de tal manera de que me permita dibujar hasta el tanque elevado. Entonces en total tendría yo un número de 5 niveles. Entonces bajo esta aclaración yo voy aquí, el número de pisos es un número de 5, altura típica de piso es de 280,
y la del primer nivel, de acuerdo con de acuerdo con el archivo que se les ha presentado, yo tengo una altura del primer nivel de 310. Entonces aquí yo tipeo 3.10 metros, y como de acuerdo con la elevación que tenemos, por ejemplo aquí en este corte, yo tengo de que aquí yo tendría el nivel 4 y aquí sería el nivel 5. Entonces yo debo medir la distancia que existe desde este punto, desde este nivel hacia este nivel, desde el nivel 5 hacia el nivel 4. Entonces esa distancia yo la puedo conocer de manera rápida. Por ejemplo, aquí yo tengo una distancia de 1,90 y vamos a hacerlo hasta aquí, y tengo entonces una distancia de 4 metros. Ese valor lo debemos también configurar, y para esto voy aquí por ejemplo voy a cambiar los nombres. Aquí le voy a poner nivel de tanque, su altura es de 4 metros. Aquí hay que colocarle azotea, por ejemplo, piso 3, piso 2 y piso 1. Las alturas sí de los niveles superiores son las correctas, y también del primer nivel. Entonces tenemos una llegada total de 15.5 metros, en la cual en el piso maestro, como el nivel de tanque solamente me va a servir para dibujar el tanque, entonces este no me va a constituir un piso maestro, sino el piso maestro constituiría desde el nivel de azotea hacia los pisos inferiores. Entonces realizamos esta configuración y aceptamos. Y en esta ocasión ya no vamos a trabajar con el sistema de grid only o solamente ejes, ya que en un inicio ETAP solamente me trabaja con una configuración netamente rectangular, pero como hemos visto, nuestra configuración de ejes no es rectangular, sino tiene cierto ángulo de inclinación. Por lo tanto, en lugar de marcar grid only, marcamos una plantilla en blanco y aceptamos. Una vez que nos encontramos ya en el ambiente de trabajo, empezamos con la importación. Entonces me dirijo aquí al menú File, pero antes de eso debo fijarme de que el archivo de ejes no se encuentre abierto para que Tabs pueda hacer la importación. Me dirijo entonces al menú File, voy a Import y voy a traer un plano arquitectónico y voy a buscar en dónde se encuentra mi archivo. Sería este en formato de XF, y procedo a abrirlo. En esta ventana debo indicar las unidades en las que ha sido trabajado AutoCAD, el nivel en donde deseo yo traer ese plano, y el resto lo dejamos tal y como lo tenemos y aceptamos.
Entonces aquí en la vista 3D, por ejemplo, podemos ver ya el sistema de ejes solamente con visualización en planta. Yo aquí, esta es la ventana activa. Aquí tengo un color más oscuro del fondo de la ventana. Esta es una ventana inactiva. Con la ayuda de estos botones me voy a trasladar hacia el primer nivel. Y cuando yo hago la importación de cualquier objeto a ETABS, en el explorador del modelo, en el Model Explorer, ETABS me pasa a una vista de los objetos que yo he traído. Para esto entonces voy a desplegar aquí y me voy a ubicar en Architectural Layers, y aquí en ejes voy a seleccionarlo, le voy a dar un clic derecho y voy a seleccionar esta opción de adición de objeto, adicionar ejes. Hecho esto, entonces ya podemos visualizar el sistema de ejes que me van a ayudar a mí a generar mi proyecto. Y como les indicaba anteriormente, yo me ubiqué el origen de coordenadas en AutoCAD de tal manera que coincida con este punto. Entonces, como ustedes pueden ver, ETABS también me hace la lectura de ese archivo y me va ubicando cada uno de los puntos teniendo en cuenta este origen de coordenadas que también estaría en AutoCAD. Entonces, bajo esa consideración, ya que eso me va a ayudar a leer mejor mis resultados, es que se ha hecho lo que se les ha indicado en un inicio. Entonces, una vez que hemos generado nosotros el sistema de ejes principales, yo me dirijo aquí al menú de Options y voy aquí, Architectural Plane Options, y voy a deseleccionar todo para evitar que se me muestre los objetos que yo he importado. Aquí en la vista 3D parece que todavía se me siguen notando. A ver, bueno, ya no está. Me paso nuevamente esta ventana y entonces ya tengo mi sistema espacial de ejes. Seguido a ello, voy a dar clic derecho aquí en esta ventana activa, doy un clic derecho y selecciono este comando. Este comando también se encuentra en esta parte. Aquí en Grid System selecciono este sistema que yo he traído y procedo a modificarlo. Bueno, me parece que este es el otro. A ver, el G1. Bueno, ahí lo tenemos. Aquí entonces tenemos nosotros la vista en planta de los ejes y voy a nombrar cada uno de los ejes de tal manera que lo tenga así como yo lo tengo aquí en mi plano en AutoCAD, todos los verticales con números y todos los horizontales con letras. Entonces, de abajo hacia arriba son números del 1 al 6. Voy a entonces hacer esto. A ver, veamos aquí, veamos si coloco un número 1 en donde se me ubica. Este me sale aquí arriba y este no sería el 1, sino sería, de acuerdo con lo que tenemos, sería el eje A. Entonces aquí tipeo A y ya tenemos nuestra primera descripción del eje. Sigamos buscando, tendríamos de repente a ver el 1 aquí. Bueno, este último sería el eje 6. Entonces aquí lo cambiamos por 6. A ver, otra vez 1 y me está marcando me parece que es el eje B. El eje B.
A ver, este 1. A ver, este creo que sería el eje C, ya que está en esta siguiente línea después de la línea en B. A ver, el eje C, vamos a cambiarle, a ver, el eje C, pero me está apareciendo aquí adentro. Este inconveniente en el dibujo nosotros lo podemos cambiar aquí. Veamos, me está ubicando en el otro extremo, pero es el eje horizontal. Entonces este sería obviamente el eje 5. A ver, busquemos el eje 1. Prácticamente creo que sería el eje 2, ya que sería este de acá, el eje 2, pero vamos a cambiar su ubicación así, de esta manera. Veamos, sigamos buscando el eje 1. Me parece que, a ver, este en dónde lo está ubicando. Bueno, parece que lo está ubicando, me parece que es esta línea oblicua, que en este caso, como pertenece prácticamente al eje 2, lo dejamos en blanco. Seguimos buscando el eje 1 y me está ubicando, prácticamente sería el eje 3, pero vamos a cambiar también su ubicación. Seguimos viendo, y también se trata de la línea oblicua perteneciente al eje 3, también lo dejamos en blanco. Veamos, eje 1, bueno, creo que es el eje 4. Así, de esta manera. Seguimos buscando el eje 1. Creo que es esta pequeña línea de quiebre. También la vamos a borrar. Aquí creo que es el eje C. A ver, veamos. No, tampoco no es. Este sería el eje D. Ahí tendríamos el eje 1. Quedaría de esta manera. Y me estaría faltando nada más el eje C. Y parece que ya apareció. Así, de esta manera. Entonces ahí nosotros tendríamos la descripción de todos los ejes. Y bueno, como estamos viendo, se están un poco intercruzando, se están intersectando esas descripciones. Vamos a cambiarlo, a ver. Vamos a cambiar sus tamaños. Y vamos a ver cómo es que tendríamos nosotros la disposición. Ok, veo que es una representación bastante aceptable, y pues entonces de esta manera ya tendría ya incorporado de manera completa el sistema espacial de ejes que yo he definido en AutoCAD. Y en este caso, como les vuelvo a repetir, no lo he trabajado directamente en ETABS porque yo tengo que estos ejes no son rectos, sino tienen cierta inclinación, ya que ese sistema espacial de ejes a mí me va a servir para poder hacer un dibujo más correcto del proyecto. Para eso es lo que me sirve eh, un sistema espacial de ejes. Entonces ahí tenemos, y una vez que ya tenemos entonces definidos nuestro sistema espacial de ejes, lo siguiente que nos toca hacer es empezar con las definiciones. Lo primero entonces que vamos a definir es el material, los materiales que vamos a utilizar para el modelamiento, que van a ser concreto y albañilería. En cuanto a concreto,
vamos a cambiar aquí. Vamos a especificar primeramente el concreto de los pórticos especiales resistentes a momentos, lo que son columnas y vigas de los pórticos en sí, cuya resistencia estructural mínima es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí entonces, de acuerdo con la E060, en la parte de definiciones, yo tengo concreto de peso normal, su peso aproximado me dice que es de 2300 kilogramos por metro cúbico. Si queremos podemos trabajar con este valor o en su defecto con el valor que me da el ACI. Digamos que para este taller voy a trabajar con 2400. El módulo de elasticidad está por aquí. A ver, 4700 veces F', pero en megapascales. Esto me da un aproximado de 15100. Nosotros vamos a indicar este valor, 15100 raíz cuadrada de F', y esto ya está en unidades de kilogramo por centímetro cuadrado. Vamos a trabajar con ese redondeo, no vamos a ser tan exigentes en cuanto a cambios de unidades. Aquí tipeo Shift Enter, hago esta configuración y tipeo 15100 por SQR, que es el comando que permite determinar, que permite calcular la raíz cuadrada. SQR, raíz cuadrada de 210. De esta manera calculamos OK y ya tenemos el valor correspondiente. En este caso, como vamos a indicar, por ejemplo, para el caso de que estuviéramos trabajando con la E060 en la sección 851, vamos a buscarlo. 83, 84, 85. Aquí está, por ejemplo, lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Y para cumplir con esta fórmula es que, haciendo la deducción, obtenemos el módulo de Poisson de 0,15, ya que, como ven ustedes aquí, ETABS me hace el cálculo automático del módulo de corte con la expresión que también ya se les indicó. Ya indicamos todas las propiedades, pero nos está faltando indicarle de que el F' es de 210. Esto se hace yendo aquí a este botón y aquí tipeamos 2.1 en kilogramo por milímetro cuadrado, que transformado a kilogramo por centímetro cuadrado nada más se multiplica esto por 100. OK, otra vez OK, y entonces ya tengo definido mi material de concreto estructural para lo que son vigas y columnas. Ahora voy a adicionar una copia de este material para indicar el concreto de las vigas de acople. Aquí cambiamos el módulo de elasticidad 175, OK y OK, y aquí también cambiamos 1.75. Ya tenemos entonces las dos calidades de concreto. Voy a adicionar un nuevo material correspondiente en este caso ya a la albañilería,
Aquí en tipo de material, en Material Type, desplegamos y seleccionamos albañilería o mampostería y aceptamos. En nombre de material indicamos F'M igual a 35 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la resistencia a la compresión de los muros construidos con unidad de albañilería artesanal King Kong, de acuerdo con lo que tenemos aquí en las tablas. A ver, permítanme buscarlo. De acuerdo con la tabla 9, son unidades de arcilla de King Kong artesanal cuyo resistencia a la compresión de los muros es de 35 kilogramos por centímetro cuadrado y su resistencia a corte de 5.1. No confundamos, este es la resistencia del muro construido con estas unidades. En cambio, esta es la resistencia a la compresión, pero solamente del ladrillo mismo, solamente digamos de un ladrillo. Peso por unidad de volumen, se aclaró anteriormente, 1800 kilogramos por metro cúbico. Debemos fijarnos siempre aquí en las unidades en las que cual me pide etapas que ingrese los datos. Su módulo de elasticidad también lo tenemos aquí, 500 F'M. Shift Enter, cambiamos a centímetros y multiplicamos 500 por 35. Calculamos su módulo de Poisson, también hicimos la deducción y debe ser de 0.25. Para asegurarnos de que el módulo de corte será igual al 40% del módulo de elasticidad. Aquí si queremos también hacemos Shift Enter y cambiamos a kilogramos centímetro, y aquí esas son las unidades en las cuales está la resistencia a la compresión del muro de albañilería de 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Calculamos y al darle OK, lo que ha hecho ETAPS es dividir entre 100 para tener estas unidades. OK y otra vez OK, y de esta manera entonces ya tenemos el material de albañilería. Aceptamos y entonces ya podemos empezar a definir nuestras secciones. Primeramente entonces vamos nuevamente a dirigirnos al menú Define Sections y voy a definir lo que son los muros. Voy a modificar este primero que me aparece por defecto y le voy a colocar, digamos, muro de 15 centímetros y voy a seleccionar F'M, y aquí es albañilería, y aquí voy a tipear el espesor del muro en sí. Ojo que nuevamente les hago la aclaración, nosotros debemos analizar y diseñar el muro con su espesor efectivo, pero aquí estamos colocando el espesor total para considerar también el peso total que va a tener el muro. Pero en cuanto a lo que es análisis y diseño del mismo muro, lo vamos a hacer ya, eso lo vamos a hacer a mano. Vamos a hacerlo considerando de que este solamente tiene 130 milímetros, pero para cuestiones de realizar un análisis lo vamos a, aquí en el programa vamos a hacerlo considerando su espesor con todo y acabado, ya que el análisis y el diseño manual lo vamos a hacer, bueno, valga la redundancia, de manera manual. OK. También vamos a tener muros de 25, M25, también de albañilería, y aceptamos.
Aceptamos nuevamente. Nos dirigimos al menú Define, Section Properties y vamos a definir el espesor de la losa. El espesor de la losa la vamos a dimensionar en la dirección de nuestra losa en este sentido. Esto es porque hemos buscado la dimensión corta, la cual nosotros necesitamos cubrir. Entonces la dimensión corta de apoyo a apoyo de los muros me va a dar la dirección de orientación de las viguetas. Entonces todas las distancias verticales que nosotros midamos van a ser menores respecto de las horizontales. Entonces eso es lo que me va a mí a dar la orientación de la losa, y al darme la orientación de la losa también me va a indicar la longitud bajo la cual yo debo realizar el dimensionamiento de la misma losa. De manera preliminar vamos a trabajar con anchos de vigas de 25 centímetros, tratando de cumplir con la normativa, cuyo ancho mínimo de las vigas es de 25 centímetros. O en su defecto podemos medir el ancho. Por ejemplo, el ancho que va a cubrir, teniendo en cuenta la distribución también que va a tener la carga de la losa. Entonces, como mis viguetas están orientadas de manera vertical, la carga se va a distribuir obviamente en una sola dirección, ya que tenemos apoyos de las viguetas en las cuales va a descansar y esta va a distribuir la carga. Entonces, por ejemplo, para esta parte de la losa, por ejemplo, yo tengo que este muro va a cargar la mitad de esta longitud, esta mitad, y hacia el otro lado yo encuentro esta viga que va a tener responsabilidad de cargar esta otra parte. Lo mismo también hago aquí. Tengo esta mitad y así es como iría la distribución de la carga, desde esta mitad hasta esta mitad de esta viga. Entonces, para esta viga, el área que va a cargar se le llama área tributaria, área de influencia, va a ser esta, y para esta viga correspondería esta otra área. Así es como vamos a realizar nosotros el metrado de cargas para, digamos, para este paño, para efectos, digamos, de que querramos dimensionar esta viga. Esta viga va a tener entonces el ancho B va a ser igual a esta distancia, y también podría corresponder a esta distancia. Obviamente que de estos dos, el que tiene mayor longitud es este. Entonces, con este máximo ancho dimensionamos el ancho de la viga. Entonces, hecha esa aclaración, yo aquí en AutoCAD
yo aquí en AutoCAD tengo las longitudes a cubrir, que sería prácticamente la mitad de esta vigueta. Bueno, aquí me está faltando un pedacito, a ver, ahí también voy a mover acá, sería esta distancia ahí, de este otro, así esta distancia. Entonces tendría 1.492 más 1.319. Eso también lo puedo acotar yo de manera automatizada, quedando de esta forma, y tendría entonces una distancia de 281.1 centímetros. Bueno, vamos a decir 280 nada más. 280 sobre 25, que es el coeficiente por el cual hay que dividir, y esto me está dando, a ver, bueno, me estoy confundiendo con lo que es la losa, es sobre 20, y obtengo entonces un ancho de 14 centímetros, valor que está muy por debajo, del mínimo especificado, que es de 25 centímetros para lo que son elementos estructurales. Por lo tanto, el ancho de la viga para esta viga sería de 25 centímetros, que es el mínimo. Ahora, en cuanto al peralte, aquí nada más he colocado un peralte nada más al azar. Vamos a utilizar esta tabla para dimensionar nuestras vigas estructurales, cuya relación ancho largo ancho largo de los paños que va a soportar la losa, tanto para si es mayor a 0.67 o es igual a 1, dependiendo de las cargas vivas, vamos a trabajar con ese coeficiente que me va a permitir determinar el peralte de la misma viga. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo medir el ancho del paño, por ejemplo, a ver, vamos a indicar, por ejemplo, lo que es un paño. Por ejemplo, en esta losa, para la viga que quiero yo dimensionar, quiero dimensionar esta viga. Este cuadrado este rectángulo que les estoy enmarcando va a corresponder a un paño de la losa, y este otro va a corresponder a otro paño. Entonces así nosotros vamos a ir distinguiendo los paños. Aquí, por ejemplo, voy a tener otro paño y aquí otro paño. Entonces, hecha esa aclaración de lo que es un paño de losa, procedemos a medir sus bordes, y sus bordes tienen distancias. Por ejemplo, aquí yo tengo una distancia de 270, y de largo tengo yo una distancia de 387.5. Entonces tengo ancho 2.70 y largo 3.875. Entonces yo puedo hacer la división de ancho sobre largo y tengo una relación de 0.69,
y esa relación de 0.69 es mayor a 0.67, por lo tanto puedo utilizar los coeficientes de esta tabla. Entonces, para cargas vivas de 250 a menos, nos corresponde trabajar con este coeficiente, y para cargas entre estos valores tenemos sus respectivos coeficientes. Por lo tanto, entonces, la longitud de la viga con la que me toca trabajar sería de 13. Entonces, la longitud, o perdón, el peralte de la viga sería la longitud nominal sobre 13. Entonces, nada más procedo a medir también su luz libre y tengo una distancia de 385 sobre 13, y llego a tener entonces un valor de prácticamente 30 centímetros. Entonces ese valor lo vamos a modificarlo aquí, de 30 centímetros. Aquí también vamos a hacer el cambio respectivo, 30 centímetros. Y todas las vigas también las vamos a dimensionar también de la misma manera. Entonces aquí también voy a colocar 30 centímetros y 30 centímetros, de tal manera de que constructivamente tengamos una misma sección y también arquitectónicamente también se vea todo uniforme. Aquí también vamos a uniformizar, vamos a rebajarnos a 30 centímetros, aquí también hacemos el cambio, 30 centímetros, y de manera preliminar aquí vamos a, en esta parte, esta viga va a tener la función de unir o de acoplar estos dos muros que, como vemos, tienen una distancia más o menos prudencialmente distanciadas. Por lo tanto, al momento de modelar nosotros el diafragma rígido, esta viga debe ser lo suficientemente rígida, de tal manera de que cuando tenga yo movimientos verticales en este sentido, si acá yo tengo un desplazamiento delta 1, en este punto también, como este es un elemento de enlace que además va a cumplir la función de acoplar a los dos muros, también debo tratar de garantizar en lo posible de que este desplazamiento 1 y el desplazamiento 2 sean por lo menos lo más semejantes posibles. Eso lo vamos a ver cuando ya terminemos el modelado. Inicialmente estoy proponiendo una sección de 15 por 30, ya que los muros son de 15 centímetros de espesor. Aquí también estoy proponiendo el mismo peralte. Y como se dijo en un inicio, vamos a proponer un peralte inicial de 40 centímetros, ya que tenemos aberturas para las puertas de 80 centímetros. Esto es cumpliendo con la disposición que nos da la E060 y también el ACI, de tener esta condición. O sea que para 40 centímetros la longitud de la viga de acople sería mayor o igual a los 80 centímetros, para no tener que calcular refuerzo en diagonal, de la forma como también ya se les indicó anteriormente. Entonces, hecho toda esa aclaración, me está faltando la losa. La losa también la dimensionamos teniendo en cuenta la máxima longitud
de uno de los paños. Por ejemplo, aquí yo tengo una distancia de eje a eje de 3 metros y por acá tengo, a ver, ahora sí vamos a borrar esto ya que ya no nos sirve. Tengo 2,93. Tengo 2,70, entonces la máxima longitud sería esta. Entonces yo puedo aquí medir esta distancia. Hasta esta distancia tengo, vamos a indicar de que la luz es de 2,85. Esto dividido entre 25, 285 sobre 25, obtengo el espesor de la losa, que es de 11,4, pero de acuerdo a como se indicó también anteriormente en las clases previas, en la E020 nosotros tenemos en esta tabla los espesores constructivos de las losas. El que más se me acomoda, más cercano, sería de 17 centímetros. Por lo tanto, la losa aligerada sería de 17 centímetros, teniendo en cuenta de que debe cumplir con estas características, de que el ancho de las viguetas es de 10 centímetros y no tiene variaciones en su altura. La altura total entonces sería de 17 centímetros. Y si yo mido desde este punto, desde el centroide de la vigueta hacia el centroide de la otra vigueta, yo voy a tener una distancia de 40 centímetros, debido a que el ancho de los ladrillos huecos, que tienen el objetivo de aligerar y también de servir como encofrado para las viguetas, tiene ancho de 30 centímetros, me va a dar un ancho total de 40 centímetros. Todas estas características que estamos viendo, obviamente aquí también yo tengo el espesor de la losa de 5 centímetros, esto de manera consistente con lo que tengo aquí en la tabla para losas superiores de 5 centímetros. Es que toda esta información que tenemos aquí en esta figura 2.4, con las aclaraciones que estamos viendo en estos momentos, es que nosotros procedemos a definir la losa. Este plan lo vamos a borrar. Nos quedamos con el slab 1, Modify Show Property, y aquí aligerado de 17 centímetros. El material si es de 210, ya que corresponde a concreto estructural. En tipo de elemento se trata de una losa nervada. Espesor total 170 milímetros. Espesor de la losa 5 milímetros o 5 centímetros o 50 milímetros. El ancho de la nervadura en el tope, esto se refiere al ancho aquí arriba, que es igual tanto en el tope como en la base, de 10 centímetros o de 100 milímetros. Ancho en el bote, en la base, 100 milímetros, y el espaciamiento perpendicular a la dirección de las viguetas, que se refiere prácticamente, teniendo esta vista en planta, el espaciamiento perpendicular a la dirección de las viguetas es esta, entonces el espaciamiento perpendicular sería este, que se les acaba de indicar que sería de 40 centímetros. Entonces, tipeamos 400 milímetros. Dirección de las viguetas, vamos a indicar que está en el eje local 2, que por defecto coincide con la dirección del eje global Y, o sea que la orientación va a ser de manera vertical. Aceptamos y nuevamente aceptamos. Entonces ya tenemos la definición de lo que son los asimuros. Ahora sí definamos
los elementos tanto de acople como de los pórticos especiales resistentes a momentos.